Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Estoy muy contento porque vuelve una gran sección a nuestro canal y se trata de Letreando. Hoy vamos a hablar de Francisco Herrera Luque, este prolífico escritor de la novela histórica, de los temas históricos venezolanos, muy conocido por sus obras En la casa del pez que escupe agua, Los cuatro reyes de la baraja, Los amos del valle, pero hoy no hablamos de esos títulos, sino de uno menos conocido, de varios ensayos contenidos en este texto llamado, en esta publicación llamada Bolívar de carne y hueso y otros ensayos. The Thinkers, estudio creativo. Así es, hoy vamos a hablar de Francisco Herrera Luque, que es muy popular por estas obras que ya les he mencionado, Los cuatro reyes de la baraja, Los amos del valle, también tienen por allí En la casa del pez que escupe agua, que es esta radiografía de la dictadura de Gómez, Los amos del valle vinculada al tema histórico colonial, y Los cuatro reyes de la baraja, de acuerdo al criterio de Francisco Herrera Luque, los cuatro grandes hombres que han dirimido la vida política del país desde que Venezuela existe como república y como nación. Pero les decía que nuestro video de hoy es para ocuparnos de este texto que ha reeditado Tecniciencia. Tecniciencia está reeditando algunos textos de Francisco Herrera Luque, no sé si de otros escritores venezolanos también, pero en este caso nos traen por acá a Bolívar en primera fila nuevamente y se llama Bolívar de carne y hueso y otros ensayos. ¿Qué van a conseguir ustedes acá? En Bolívar de carne y hueso y otros ensayos van a conseguir de entrada un ensayo sobre Simón Bolívar, pero también van a conseguir uno sobre José Tomás Boves, otro sobre Juan Vicente Gómez, otro sobre, por ejemplo, Sigmund Freud, también está acá, Fausto, el personaje de Johann Goethe, que uno piensa que es un personaje ficticio, y según Herrera Luque y según la documentación de la que él se hace, no se trata de un personaje ficticio. Se van a conseguir a Rómulo Betancourt también en este texto, y creo que con eso completo el elenco de los biografiados en este trabajo, ¿no? Pero ¿qué me importa a mí de este trabajo que recién acabo de terminar de leer? De entrada, la visión que tiene Herrera Luque sobre el libertador Simón Bolívar. Y en segundo lugar, la descripción que hace de José Tomás Boves, que es una especie de descripción complementaria a lo que es su novela histórica, que se me olvidó mencionar en el inicio, Boves el Urogallo, que es extraordinaria. Yo la leí también hace poco tiempo, la tenía en asignaturas pendientes de hace mucho tiempo, pero una vez que la culminé, dije, la pluma de este hombre de verdad es maravillosa. ¿Qué tenemos acá? Les digo que me ocupa principalmente el tema de Bolívar, porque a Bolívar se le ha biografiado mucho en Venezuela. Se han hecho biografías tanto laudatorias como condenatorias de Simón Bolívar. Se busca que Bolívar sea a veces un héroe y a veces sea ese antihéroe, ¿no? Ese tipo que es el objeto y el objetivo de todos los denuestos nacionales. ¿Qué se propone Herrera Luque? En un trabajo que originalmente fue publicado en 1980. Este pequeño ensayo sobre Bolívar se publicó en la revista Bohemia, creo que fue en el año 80. Bueno, él se propone hacer una radiografía de carne y hueso del libertador. Y esto es desde las cosas que le gustaba comer a Bolívar, esa famosa manía que tenía por las mujeres y por las amantes. Por ejemplo, su relación con Manuelita Sáenz, qué tanto de cierto había o qué no había en esa relación, sus otras amantes, cómo era el libertador cuando se iba al campo de batalla, cuál era su personalidad con su círculo íntimo de amigos y de familiares. Ese tipo de cosas se las propone Herrera Luque en este ensayo. Y nos conseguimos verdaderamente un buen balance del libertador en términos de aciertos y fallas, a final de cuentas, cuando uno lee este trabajo, que es muy breve, les digo, no es la biografía, por ejemplo, que hace Carrera Damas en su culto a Bolívar, ni tampoco la que hace Elías Pino Iturrieta cuando escribe su trabajo también sobre Simón Bolívar. Pero es una biografía que para hacer un ensayo me parece extraordinaria revisarla porque parte de esa premisa, de que hay dos corrientes de escritores en nuestra literatura nacional, los que quieren condenar a priori a Bolívar o los que quieren defenderlo a priori también. Y en esa mitad de las aguas se sitúa Francisco Herrera Luque. Francisco Herrera Luque era un escritor muy interesado por los temas históricos en Venezuela. Toda su obra, desde que comienza hasta que termina, es una obra que cabalga entre el ensayo histórico, la novela histórica, los temas biográficos también de personajes importantes de la historia venezolana. Y en medio de esas
de esas novelas históricas que tocan a personajes puntuales de todo nuestro devenir nacional, se atraviesa uno de los personajes más repudiados por la historiografía nacional, que es José Tomás Boves. José Tomás Boves es una especie de encarnación del diablo dentro de la historia nacional venezolana. José Tomás Boves es visto como Atila el Uno, como un demonio, como el hombre que por donde pasaba dejaba de crecer la hierba, como se le decía a Atila, como lo peor que pudo existir para las gestas independentistas, patriotas venezolanas. Sin embargo, lo que hace Francisco Herrera Luque en este trabajo, que es lo que me parece más admirable, es tratar de entender a José Tomás Boves. ¿De dónde viene Boves? ¿De dónde viene su animadversión por los mantuanos venezolanos? ¿De dónde viene su animadversión por los patriotas venezolanos? ¿Es realmente Boves la encarnación de la lucha de los realistas en Venezuela? ¿O Boves solo luchaba por propia cuenta y lo que quería era hacerle la guerra a todo el mundo? La interpretación que asoma Francisco Herrera Luque tiene más que ver con esto segundo que con lo primero. Para Francisco Herrera Luque, Boves es la encarnación de todos los resentimientos nacionales venezolanos. Boves es, y él trata de explicar, repito, desde el momento que llega Boves desde España a Venezuela, en un barco como un marino mercante, creo que era lo que hacía, después cuando se transforma en pulpero, después cuando se atreve, siendo un hijo de una persona que en España tenía algún dejo de nobleza, pero que era su padre, pero que tenía una madre muy pobre, y allí nacen las contradicciones de Boves, un hombre que tiene una madre pobre y un padre que es relativamente rico. Bueno, allí lo que estaba era la búsqueda del personaje por conseguirse a sí mismo, y murió sin conseguirse a sí mismo. Boves cree que se consigue cuando se va a la Montonera y recluta a negros, pardos, mestizos, hombres que están molestos con Bolívar, con los mantuanos, con los que creen que pueden hacer la independencia en Venezuela. Y en ese cabalgar surge este personaje del Taita Boves, además llevado a la cinematografía nacional. ¿Qué es lo que termina asumiendo desde el punto de vista psicológico? Recuerden ustedes que Francisco Herrera Luque de profesión es psiquiatra. Desde el punto de vista psicológico, él dice que Boves era un tipo atormentado y que vivió tratando de resolver este problema de su papá y su mamá, de esa discrepancia de clases sociales que para el siglo XIX, por supuesto, importaban muchísimo. Y en ese sentido, asoma Herrera Luque al final de su ensayo que Boves, cuando se va a Urica y cabalga solo y lo terminan matando, Boves fue buscando la muerte porque Boves ya no tenía más nada que hacer, porque Boves existía sí y solo sí, la tropa, el grupo, la montonera, le hacía significar algo. De manera que un personaje que no tiene nada que buscar en la vida, solo tiene como camino la búsqueda de la muerte. Boves, después de haber sido humillado, azotado públicamente en calabozo, de haber sido vejado por los mantuanos, de haberle sido negada la mano de la señorita Sarrasqueta, que era la mujer con la que él quería casarse cuando era muy joven y estaba emprendiendo su carrera como comerciante, como pulpero, solo tenía la venganza como leitmotiv en su vida. No había otra posibilidad para Boves. Dentro de esa cosa que es no una justificación, pero sí una comprensión del personaje, es donde se sitúa Francisco Herrera Luque como psiquiatra y como historiador, como novelista en este caso. Otro personaje interesante de este trabajo de los biografiados acá es Juan Vicente Gómez. Y sobre Juan Vicente Gómez también hay, ya lo decía Cabrujas, toda una leyenda negra. Juan Vicente Gómez es un hombre que gobernó casi 30 años a Venezuela, que a través de una dictadura feroz apresó y asesinó a mucha gente para mantenerse en el poder, que vio a Venezuela como una gran hacienda que él se había conseguido en el camino, un gran hato, y del cual se había apropiado y que le pertenecía y que por eso no había manera de sacarlo de allí. Bueno, Francisco Herrera Luque se pone en el difícil papel también acá de tratar de comprender a Gómez y de ver cómo Gómez es, aunque no lo queramos, el edificador del Estado moderno venezolano. Esto a través del ejército, a través de las vías de comunicación, a través de algunas obras de infraestructura. Eso lo hace Gómez y eso lo reseña en una breve biografía acá también Francisco Herrera Luque. Ya luego se pasa a una biografía de Rómulo Betancourt, su importancia también. Tenemos otras biografías que ya yo les había comentado en este trabajo. Incluso está Gustavo Machado también, fundador del Partido Comunista Venezolano. Y estas biografías o estas semblanzas recogen generalmente simposios, conferencias, actividades a las que asistía Herrera Luque, que lo convocaban como orador de orden y terminan siendo compiladas en este trabajo.
Bueno, yo les recomendaría que lo busquen, sobre todo para ahondar en los dos primeros personajes, quizás en los tres primeros que les he mencionado, en Boves, en Simón Bolívar, el Libertador, y en Juan Vicente Gómez. Pero sobre todo a mí me apasionó la historia que deja Herrera Luque de Boves. Pero para que ustedes la tengan completa, por supuesto, tienen que leer Boves el urogallo, que como él aclara acá, tiene elementos que no son 100% realistas, porque se trata de una novela y donde hay piquetes, ires y venires con el estilo de escribir, para por supuesto hacer esto más amigable al lector y hacerlo en tono novelístico, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que esta es una obra que también complementa a todas esas obras novelísticas de Francisco Herrera Luque, que yo les recomendaría buscar. Esto fue editado originalmente hacia los años 80, creo que el año 83, 85, 84, por allí. Pero ha sido recientemente reeditado por la cadena de librerías Tecniciencias. Yo me imagino que actualmente se debe conseguir en esa cadena de librerías fuera del país. Ya no sabría yo decirles dónde lo pueden buscar. Creo que pueden buscar en Amazon y por allí pueden conseguir algún ejemplar viejo, porque esto debió ser editado en sus orígenes por Monte Ávila o alguna editorial grande venezolana. Entonces debe quedar algún ejemplar viejo por allí todavía rezagado. Luego creo que fue reeditado incluso por Alfaguara, sello internacional que tiene buena distribución en la mayoría de los países de América Latina e incluso de Europa. Sin más que decirles y agradeciéndoles que me hayan visto en este nuevo Letreando, recordándoles que estamos en Patreon, patreon.com/neoadolfo, allí me pueden apoyar con un aporte mínimo. Y también me pueden apoyar, ¿por qué no? Los que no pueden entrar a Patreon y apoyarme monetariamente lo pueden hacer con sus likes, suscribiéndose al canal, dándole a la campanita, activando la campanita para que les lleguen las notificaciones y difundiendo, por supuesto, todos estos materiales a través de sus redes sociales. Ahora sí, sin mucho más que decir, hasta la próxima.